verherrlichen. Der Reichstag verspricht in seiner eigenen Geschlossenheit jederzeit das Vorbild der Nation zu sein. Abgeordnete, es lebe der Führer! Sieg! El 1 de septiembre de 1939, a las 4:45 horas de la mañana, se ponía en marcha el llamado Plan Blanco, por el que las tropas alemanas invadían Polonia. Uno de los más trágicos capítulos de la humanidad había comenzado. El Tratado de Versalles puso a la joven Segunda República Polaca entre dos imperios vencidos, Alemania y Rusia. La joven república había sido formada con antiguos territorios del Imperio alemán, rusos y austrohúngaros, por lo que podría decirse que sus vecinos tenían asuntos pendientes con el joven Estado. Además, la doctrina nazi del espacio vital incrementaba el riesgo de enfrentamiento. Así, el corredor de Danzig acabó por convertirse en una pesadilla para la fragilidad europea. Este corredor dividía el antiguo territorio prusiano en dos, Occidente y Oriente, a fin de facilitar a Polonia acceso marítimo al Báltico. La población del corredor era de mayoría alemana y militaba en el Partido Nacional Socialista de Forster, que había ganado las elecciones en la ciudad libre de Danzig en 1938. Mientras tanto, Hitler trataba de aislar a Polonia internacionalmente mediante la diplomacia. En marzo de 1939 comienza a exigir un corredor dentro del corredor para unir los territorios prusianos por una franja extraterritorial de 30 metros de ancho. Además del pacto de 1934, que garantizaba la seguridad polaca ante Alemania, Polonia recibe de Francia y Gran Bretaña su apoyo ante las presiones nazis. Sin embargo, la realidad es que ninguno de los dos países estaba en condiciones de responder con celeridad a una agresión alemana en Polonia. Hitler, contrariado por la actitud franco-británica, buscó sus propios aliados y en mayo firma el Pacto de Acero con Mussolini. Así, más seguro, presiona por la voz del ministro de Información del Reich, Goebbels, al gobierno polaco para recuperar Danzig. Unsere Ziele. Ich bin entschlossen, erstens, die Frage Danzig, zweitens die Frage des Korridors zu lösen und drittens dafür zu sorgen. Para el mes de agosto, Hitler reclamaba ya no solo la ciudad, sino todo el corredor polaco y la Poznania. La propaganda alemana subrayaba que su objetivo era rescatar a 1,5 millones de alemanes oprimidos por la brutalidad polaca. Por su parte, el coronel Beck, ministro de Asuntos Exteriores polaco, convencido de poder ganar una hipotética guerra contra los alemanes, aseguraba no temer el conflicto armado. El 23 de agosto, la diplomacia nazi da el giro decisivo ante el problema de Polonia. Pactan con Stalin un acuerdo mutuo de no agresión, que además incluye una cláusula secreta de reparto de Polonia. Hitler confía en que la invasión, prevista desde abril de 1939, su Plan Blanco, haga que las potencias occidentales se abstengan de ayudar a Polonia. Solo necesita una excusa, y Himmler se la proporcionaría. Presos comunes alemanes y agentes de las SS atacan disfrazados de soldados polacos una emisora de radio germana en Gledwich, cerca de la frontera. La reacción militar será fulminante.
En la madrugada del 1 de septiembre, Hitler ordena el ataque en 3 focos distintos: al norte desde Prusia Oriental, al oeste desde Prusia Occidental y por el sur desde Checoslovaquia. La llanura polaca ofrecía facilidades para el empleo de la Blitzkrieg de los blindados alemanes. La defensa polaca, por su parte, era fácilmente repasada por los carros alemanes, mientras la Luftwaffe se hacía con el control aéreo. Al final del día, Forster entregaba al Führer la ciudad de Danzig. Tarnwände werden umgelegt. Fort mit dem Grenzbaum. La agresión alemana previsible conmovió al mundo entero. En Inglaterra se reunió el Parlamento para aprobar medidas urgentes. El embajador británico en Berlín, Landerson, presentaba a las 11 del día 3 de septiembre la declaración de guerra a Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores alemán. Francia haría lo mismo pocas horas más tarde. Daladier, primer ministro francés, dijo en un discurso al pueblo galo: "Vamos a la guerra porque nos la han impuesto y no porque la hayamos pedido". La postura de Mussolini, debido a su reciente pacto con Hitler, se volvió complicada. Italia no quería entrar en una guerra. Pronto recibió un telegrama del Führer en el que se le desvinculaba de sus compromisos militares. Así, el 1 de septiembre, el gabinete italiano pudo determinar que Italia no tomaría ninguna iniciativa militar por causa de la guerra germano-polaca. Roosevelt declaraba una vez conocida la noticia: "No solo creo que permaneceremos neutrales, sino que estoy convencido de ello". Una opinión que contrasta con la del general Eisenhower, que se enteró de la invasión de Polonia por la radio, estando destinado en Filipinas. En sus memorias confiesa que tenía claro desde un principio que los Estados Unidos no podrían permanecer neutrales por mucho tiempo. Numerosas naciones declararon sus deseos de neutralidad en la contienda. Tal es el caso de España, Holanda, Bélgica o Suecia, entre otros países europeos, y la mayoría de las repúblicas hispanoamericanas. Algunos de ellos lograrían su deseada neutralidad, mientras otros serían arrastrados por la tormenta que se acababa de desatar. El 1 de septiembre de 1939, al concluir el día, el Alto Estado Mayor alemán redactaba el primer parte de guerra. Por orden del Führer, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, la Wehrmacht ha asumido la protección activa del Reich. En cumplimiento de la misión encomendada para poner freno a la potencia polaca, esta mañana unidades del ejército alemán han pasado al contraataque en las fronteras entre Alemania y Polonia. Era el preludio de un infierno que se iba a cobrar millones de víctimas.